Bueno, pues estos son los síntomas de que tu país ha dejado de funcionar o que se ha convertido en un foco de corrupción socialista. España. ¡Dios! Y es que ha sido un fin de semana movidito para los usuarios del transporte ferroviario público, que por lo que sea, Renfe lleva unos meses no funcionando como debería y estos últimos días han sido un poquito más caóticos de lo que uno podría esperar a soñar, afectando a más de 15.000 personas debido a una serie de catastróficas desdichas. La primera ocurrió el sábado con el descarrilamiento de un tren vacío en un túnel entre Chamartín y Atocha, lo que bloqueó el acceso a la estación de Chamartín, causando retrasos y cancelaciones. Luego hubo un segundo incidente en la estación de Atocha donde una persona amenazó con saltar a las vías, lo que por lo visto obligó a cortar la tensión durante varias horas y afectó tanto a trenes de alta velocidad como al servicio de cercanías. Luego el domingo se anunciaron nuevas cancelaciones y Renfe implementaría lo que llamaron soluciones creativas, pero a pesar de los esfuerzos muchos pasajeros criticaron la falta de información durante estos momentos críticos. Y pese a todo esto, el descarrilamiento del tren de este fin de semana sería solo una anécdota dentro de una larga lista de incidentes con el transporte ferroviario en España desde que Óscar Puente es ministro de Transporte, siendo uno de los incidentes más graves cuando entre el trayecto de Valencia y Madrid un tren quedaría parado durante más de 2 horas sin electricidad y con 500 pasajeros a bordo, lo que hizo que los vagones se convirtieran literalmente en un horno gigante con temperaturas que superaron los 40 grados. Y ante este caos continuado y sempiterno en las vías del tren tenemos a los lacayos del sanchismo diciendo cosas como la que vais a oír. Yo dejaría de alarmar en lo general. Decías al principio, Yolamo, es verdad que echas una chispa y parece que ya arde todo. Ojo también y cuidado con eso, porque hemos visto unas imágenes de cierto tumulto y el tumulto y el nerviosismo puede acabar también en generar situaciones de cierta inseguridad. Lo que pasa en España es asunto nuestro, hay que mirar al ministro y es el responsable el ministro de poner más trenes, de evitar que los pasajeros no tengan información, pero ojo, que no estamos mucho peor, al revés, estamos mucho mejor que muchos países de nuestro entorno. Ah, bueno, entonces todo va bien. Como decía Toro Sentado por Twitter, o sea, los trenes en España son un desastre, pero en Burundi son peores. Esta es la forma que tenemos de contar estas historias. A esperar las ayudas del gobierno, que está acelerando la concesión de 100 millones de euros para digitalizar los medios de comunicación, que los canales de propaganda no se van a pagar solos. Claro, luego si ponemos un poco la lupa, no es difícil llegar a reflexiones como que el desastre de los trenes, igual que mucha decadencia dentro de la gestión pública en general, se ve atravesado por la corrupción de un gobierno que ha estado utilizando la empresa pública como si fuese una agencia de colocación de amigos y familiares. Y es que con todo el escándalo Ábalos salía la noticia hace unos días de que Jessica, la amante del ministro, o la examante del ministro, había trabajado 2 años en la empresa pública Ineco, que luego corrigió el historial laboral de la amiga tras una denuncia de posibles irregularidades con el contrato. Y alguien decía por X, si una empresa pública como es Ineco, que además se dedica a la ingeniería ferroviaria, contrata a la novia del ministro en lugar de a ingenieros o personas capacitadas, hazte el favor de imaginar cuántas más novias, primos, familiares o amiguetes habrán sido contratados en Renfe, en Adif, en Correos, etcétera, etcétera, etcétera. Con la ducha contribuyente. Y como de Correos a Indra, pasando por Renfe o Enagas, Pedro Sánchez habría convertido todas estas empresas públicas en agencias de comunicación para amiguetes. Eso es trucazo, ¿eh? Y cómo, evidentemente, estas prácticas corruptas van a socavar la eficiencia y la calidad de los servicios prestados por estas empresas públicas. Que a diferencia de lo que sucedería en una empresa privada en la que se apliquen estas prácticas, si estas acaban el año en números rojos, el marrón os lo coméis vosotros. ¿Quién lo pagan? Lo que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. Por cierto, la empresa ferroviaria acompañada además de un precioso caso de corrupción. Y es que sabemos que el presidente de Adif fue destituido tras revelarse el amaño de contratos en licitaciones de la empresa pública que gestiona las vías ferroviarias. A lo que se une a los tropecientos escándalos de este gobierno de los últimos años y que muchos de ellos se habrían dado a conocer en los últimos meses. Por ejemplo, el caso Globalia, en el que el gobierno rescató la aerolínea de Air Europa con 475 millones de euros durante la pandemia. El caso de la Complutense, donde Begoña Gómez obtuvo una cátedra en la universidad pública sin estar licenciada y donde además estarían investigando posibles irregularidades relacionadas con la creación de software por empresas privadas usados para beneficios propios de la propia Begoña Gómez y patrocinado por distintos ministerios. El caso Barrabés, donde de nuevo Begoña Gómez, la mujer del presidente, tendría relación con el empresario Barrabés, resultando en adjudicaciones de contratos gubernamentales por más de 18 millones de euros, algunos de ellos con irregularidades en los procesos de licitación. El caso de las mascarillas y la empresa de soluciones de gestión NSL recibiendo contratos de distintas administraciones públicas
públicas por valor de 40,5 millones de euros para suministrar unas mascarillas, muchas de las cuales nunca llegaron o estaban defectuosas, y de cuyos contratos una trama de corrupción que orbitaba alrededor del Ministerio de Transporte del señor Ábalos cobraba cuantiosas mordidas. El caso de Jessica, del que ya hemos hablado antes, en el que el ministro Ábalos utilizó su cargo para beneficiar a su querida Jessica Rodríguez, proporcionándole sueldos elevados o pagándole el alquiler de un piso de lujo a expensas de las tramas corruptas que habría alrededor del Ministerio de Transportes. Caso de la sede del PSOE, donde empresarios declaraban haber entregado 600.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, posiblemente para financiar ilegalmente al partido o a Ábalos cuando era secretario de organización de la PSOE. O el caso de las constructoras, donde ahora mismo se investigan comisiones ilegales que Ábalos habría recibido de varias constructoras que fueron beneficiadas con contratos de su ministerio a pesar de haber mejores ofertas. Pero ojo que todavía tenemos que aguantar que se nos rían en nuestra puta cara, y cuando se le pregunta a Patxi López por todo esto nos contesta cosas como la siguiente. A los socialistas la corrupción nos repugna. Es incompatible con el Partido Socialista. ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Nos repugna la corrupción, es incompatible con el Partido Socialista. Que yo creo que en realidad lo que Patxi López quiere decir es que si la corrupción la practican ellos, entonces no puede ser corrupción en ningún caso. Corrupción es lo que hacen los fachas. Nosotros lo que hacemos son soluciones de gestión, favores parciales, amaños amistosos, llámalo X. Mientras tanto, la justicia, que va por otros caminos no necesariamente alineados con los del camino socialista, pues les acaba de dar un par de varapalos judiciales. Y es que para empezar, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado por unanimidad la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado y le acusa de tergiversar la ley. Y es que Pedro Sánchez estaba muy indignado, y mucho indignado, con el juez que estaba investigando a su mujer, y querían cargárselo de todas las maneras posibles. Y cuando este le llamó a declarar y rechazó que lo hiciese de manera escrita, que era lo que pretendía Pedro Sánchez como presidente del gobierno, Pedro Sánchez vio el momento perfecto para querellarse y quitarse al juez Peinado de en medio. ¿Y qué es lo que sucedía y el hecho por el que no ha sido admitida? Pues que Pedro Sánchez se acogió al derecho de no declarar por el hecho de ser el marido de Begoña Gómez, pero sin embargo quería acogerse a su derecho a declarar por escrito en calidad de presidente del gobierno, no de marido de Begoño. ¿Y qué es lo que sucedía? Que efectivamente el juez le estaba haciendo preguntas en calidad de testigo como marido de Begoño y no como presidente del gobierno. Maravillosa jugada. Y así nos justificaba Pedro Sánchez su querella contra el juez Peinado. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Defender la institución de la presidencia del gobierno de España, porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del gobierno de España nada más y nada menos que desde 1886, no 2006, no 1996, no 1906, 1886. Por tanto, defiende la institución de la presidencia del gobierno de España. Bueno, pues por unanimidad te han dicho que te metas la querella por donde amargan los pepinos, crack. De hecho, el auto es especialmente duro con Pedro Sánchez y dice lo siguiente: que no se vulnera de forma arbitraria y sin razón comprensible la norma aplicable, por lo que no se puede tachar de prevaricadora la actuación del querellado, por el contrario, se ajusta a la previsión normativa, que no puede la sala dejar de pensar dado el carácter especulativo en que se basa la querella de Pedro Sánchez y el prejuicio que destila la misma, que esta no obedece sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado, disfrazado en la justificación que esgrime, que si bien en términos conceptuales no cabe duda de que el señor Pedro Sánchez es presidente del gobierno las 24 horas de todos los días que dure su mandato, lo que implica su plena disponibilidad para el cargo, no ofrece dudas que también como persona tiene otras facetas también trascendentales que le son inescindibles, como marido, como padre, como ciudadano, como individuo, etc. También el tribunal quiso dar respuesta a la afirmación de la querella de que con su presentación se pretendía impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y la labor de los demás poderes estatales, y los magistrados consideran necesario recordar nociones elementales sobre la separación de poderes, la principal que la relación entre ellos no puede considerarse en términos de alteración, bajo ningún concepto puede sostenerse que el poder judicial altere innecesariamente la labor de los demás poderes cuando actúa, añadiendo que concebir como un ataque innecesario a la actuación del gobierno la citación en calidad de testigo de su presidente en una causa penal carece de la más elemental justificación. Aparte, uno de los 3 magistrados del tribunal, el señor Jesús María Santos Vijande, habría emitido un voto particular concurrente en el que sostiene que, además de rechazarse la querella, se debería haber abierto una investigación ante el abuso que Sánchez habría hecho de su derecho a querellarse actuando con mala fe procesal. Y dice: creo de todo punto evidente que una querella tan desprovista de fundamento como la promovida por el presidente del gobierno del Reino de España y materializada por la Abogacía del Estado no solo es conscientemente
gratuita o arbitraria, sino que al propio tiempo menoscaba seriamente el clima de serenidad y sosiego que debe acompañar el quehacer del Poder Judicial. ¡Bum! Y efectivamente, este juez parece nuevo. Esto es lo que gobierna ahora mismo España. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Y esto es lo que habría dicho la presidenta de jueces de la APM, María Jesús del Barco, sobre la querella de Pedro Sánchez al juez Peinado y el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, yo no creo que sea un auto duro, lo que creo es que da respuesta a todas y cada una de las cuestiones que en realidad eran auténticas barbaridades desde el punto de vista jurídico que se planteaban en la querella, y cualquiera que leyera la querella de la Abogacía del Estado y tuviera un mínimo conocimiento jurídico ya podía ver que eso no iba a ningún sitio y que efectivamente era una utilización de la Abogacía del Estado. Recuerda el TSJ que también el resto de los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al imperio de la ley. Y no deja de ser sorprendente que se considere por la Abogacía del Estado, actuando en nombre del presidente del Gobierno, que comparecer o declarar en calidad de testigo suponga una colaboración con la Administración de Justicia. Miren, los juzgados cada día se llama a cientos de personas para declarar como testigos y entendemos que es una colaboración con la Administración de Justicia que está prevista además en la Constitución y que parece que es lo normal en un Estado democrático donde se creen las instituciones y la separación de poderes. La verdad es que el auto del TSJ da gusto leerlo. Donde se pide incluso, ¿no?, la posibilidad de multar al presidente del Gobierno. Bueno, creo que habla de la Abogacía del Estado y como, aparte que eso se dice en un voto concurrente y fue lo que no se acogió por el resto de magistrados. Yo creo que es al recurrente al presidente del Gobierno, pero bueno, da igual. La cosa es que hay un voto particular que dice que efectivamente ellos piden, ¿no? Sí. Pero el voto concurrente es lo que no prospera, digamos, ¿no? Aparte de todo esto, la semana pasada la acabábamos con la noticia de que el Tribunal Supremo había imputado al fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, el novio de Ayuso. ¿Qué es lo que habría pasado? Pues que presuntamente este señor de aquí, fiscal general del Estado o ministro número 23, habría utilizado su cargo para ganar un relato mediático partidista sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, filtrando sus mails de las conversaciones que estaba teniendo por la Fiscalía cuando este había sido imputado por un delito de fraude a la hacienda pública. Ante esta situación inédita, histórica en nuestra democracia española, el hecho de que un fiscal general del Estado esté imputado, que sería un oxímoron con patas, ¿qué es lo que hizo el fiscal general del Estado o el ministro número 23? Efectivamente, dar la batalla por el relato, que es lo que por lo visto debería importarle a la Fiscalía. Y fue ni más ni menos a un programa de televisión española para mentir de forma flagrante a todos los españoles en su puta cara. ¿Hay imputado o hay una investigación? No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado. Es el único competente para investigar si el fiscal general del Estado ha filtrado o no esos correos. O sea que no está investigado / imputado. Lo digo porque muchos medios han titulado ya desde la mañana con que usted está imputado. No está imputado / investigado, me imagino, como Álvaro García Ortiz, pero sí como fiscal general del Estado. Don't worry. I'll talk to him. Tiene doble personalidad este señor, son dos individuos que concurrirían en el mismo cuerpo o algo así. Claro que estás imputado, crack. Pero bueno, como esta gente va literalmente con la chorra fuera, no solo se permitió el lujo de faltar a la verdad de manera absolutamente desacomplejada, sino que encima se dio el lujazo de lanzar una o dos amenazas veladas a la oposición. Persecución, bueno, creo que la responsabilidad del cargo debe soportar esas persecuciones. Y a lo mejor me extiendo un poco, pero quiero decir la razón. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, de cualquier manera. Tengo información que podría usar y que podría perjudicar a algún espectro político. Desde luego yo no la voy a usar porque soy muy buena persona, pero alguien que fuese un poco más cabrón podría usarla, perjudicar y hacer daño a este espectro político. ¡Ah! ¡Me amenazas!
Ya llegados a este punto, también os digo, como nos llevan meando en la cara durante tanto tiempo, me indigna, pero no me sorprende. ¿Y cómo hemos llegado hasta el punto, hasta el momento de decadencia democrática absoluta en el que esta gente se sienta tan impune y pueda, por ejemplo, ir a una televisión pública, un fiscal general del Estado recién imputado que no va a dimitir y lanzar este tipo de amenazas veladas? ¿Por qué? Porque puede y porque es mejor que tú. Pues por lo mismo por lo que el fiscal general del Estado está ahora mismo imputado, porque vivimos en una continua, sempiterna y eterna guerra por el relato. Y tenemos a un vomitivo, repugnante y asqueroso equipo de opinión sincronizada que se dedica sistemáticamente a justificar este tipo de actitudes. Aquí, por ejemplo, tenemos al ilustrísimo magistrado progre Joaquín Bosch, cuando el imputado, que forma parte de una institución pública, no se alinea con su posición política. Y la sociedad no tiene por qué esperar a que acabe un procedimiento con el consiguiente deterioro de las instituciones y el descrédito de los ciudadanos hacia la política. Por tanto, en todos los países europeos es una práctica habitual que cuando hay indicios de delito, los cargos públicos no esperan a ser condenados para dimitir, y yo creo que sería muy saludable que en nuestro país también dimitieran de forma más habitual. Y este es Joaquín Bosch cuando estos imputados sí que se alinean políticamente con él. ¿Por qué tiene que dimitir el fiscal general del Estado? Aparte, por supuesto, encontrarnos a perfectas analfabetas funcionales intentando justificar lo injustificable en sitios como La Sexta Explica. Se está poniendo en riesgo la figura del fiscal general del Estado con una acusación que es falsa. Y si lo considera, pues considera también que tiene que defenderlo. Es verdad que es la primera vez que se imputa en democracia a un fiscal general del Estado, pero a mí me preocupa que sea también la primera vez en democracia que se hace y se toma esta decisión con un auto tan carente, tan vacuo y con unos argumentos tan pobres que, claro, es tan fácil como le voy a investigar por esto, pero el resultado es que te lleva por delante. Y si al final del camino, pues de estos 30 fiscales que recibieron esos correos electrónicos no se puede demostrar por parte de los periodistas quién los recibió, aquí ha caído el fiscal general del Estado. Y esta señora, una analfabeta funcional producto del sanchismo, por lo visto sabe más que 6 magistrados del Supremo que por unanimidad, con la ponente Susana Polo, que es la progresista que ha puesto Pedro Sánchez, han imputado al fiscal general del Estado. Pero es que yo me estoy volviendo gilipollas ya aquí. Porque hemos llegado a un punto donde el gobierno hace lo indefendible, pero tenemos a un ejército de retrasados mentales con el título de periodistas puestos en una chapita, defendiéndolo de manera sistemática por vete tú a saber qué razón, mientras que nuestras instituciones se degradan hasta puntos inconmensurables. Mientras tanto, ¿el gobierno qué hace? Pues aparte de defender al fiscal general imputado, aplicar la técnica Bolaños. Es decir, hacer como si esto no fuese con ellos, echarle la culpa a la derecha y darte la espalda. El informe de la UCO revela que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir Ábalos con Delcy Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. La derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Buenos días. Lo sabía el presidente, ministro. ¿Y ya? Y así lo que sucede es que el Tribunal Supremo imputa la comisión de un delito al fiscal general del Estado y aparece Pedro Sánchez, y de quien pide la dimisión, ojo, ojito, ojete, es efectivamente de Isabel Díaz Ayuso. A ver, es evidente que el fiscal general del Estado ha hecho el trabajo que tiene encomendado la Fiscalía en un Estado de Derecho como es el actual, de nuestra democracia: perseguir el delito, combatir un bulo. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y así está, así va por la vida este pavo. ¿Habéis visto estos últimos segundos donde Pedro Sánchez, después de soltarla, se queda así como mirando al personal, viendo el impacto que ha tenido la pedazo de putísima barbaridad que acaba de soltar, observando en plan, ¿ha colado? ¿Ha colado? Yo creo que sí, yo creo que ha colado. Venga, seguimos. Y a partir de ahí lo que nos encontramos es a todos los ministros en fila repitiendo la misma barbaridad del señor Pedro Sánchez. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? El Gobierno, desde luego, quiere respaldar
a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito. Y desde luego lo tenemos claro. Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad. Aquí tenemos a Félix Bolaños en persona, en el que aparte de decir la gilipollez y el enésimo bulo sobre que a la Fiscalía le han imputado por perseguir bulos, no se le ocurre otra cosa que calumniar, es decir, volver a delinquir, llamando delincuente al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde su tribuna ministerial, porque le sale de los cojones. También tenemos a nuestra ministra Chiqui María Jesús Montero haciéndolo propio. Conoció un delito fiscal que conllevaba años de cárcel. Su pareja le habían ofrecido un pacto por parte de la Fiscalía, cosa que era mentira. Y esa es la cuestión que aclaró el señor fiscal general, que en el fondo de este caso lo que había era una mentira de la señora Ayuso, que había dicho de forma absolutamente faltando a la verdad que su pareja, su novio, le habían ofrecido un pacto desde la Fiscalía cuando había sido la abogacía justamente de esta persona la que lo había pedido. Y lo que hizo la Fiscalía es defenderse de algo que era mentira, que es decir, que le habían ofrecido un pacto cuando había sido la abogacía la que lo había pedido. A nuestra ministra Elma Saiz, que también exige el cese de Isabel Díaz Ayuso, porque patata. Yo pregunto al señor Feijóo si va a tomar una decisión definitiva de pedir de una vez la dimisión a la señora Ayuso. Estamos viendo que su jefe de gabinete persigue a periodistas por decir la verdad. Estamos viendo cómo le asolan escándalos en su círculo más cercano. La señora Ayuso tiene un único objetivo, que es no preocuparse por los problemas de los madrileños y las madrileñas, que no son pocos, sino simplemente intentar hacer daño al presidente Pedro Sánchez y al gobierno de España. Y encima nos habla de una situación en la que Ayuso estaría rodeada de escándalos en su círculo más cercano. Esto nos lo dice con la mujer del presidente imputada, con el hermano del presidente imputado, con el fiscal general imputado y con Ábalos, que era el número 2 de Pedro Sánchez, que va a ser imputado próximamente. Y no pasa nada, y Silvia Inchaurrondo seguirá mirando con esa sonrisa sempiterna, intentando convenceros de que el gobierno no ha roto un putísimo plato. O saldrá Óscar Puente y dirá una gilipollez como esta. Que se va a intentar encausar a un fiscal general del Estado, sea por una filtración de unos correos que afectan a un señor que ha defraudado a Hacienda, porque convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que lo que está pasando en este país es muy grave, y yo desde luego no estoy dispuesto a callarme, por mucho que forme parte del gobierno. Es más, creo que precisamente porque formo parte del gobierno tengo que alzar la voz. Esto no se puede consentir. Pero hay que ver qué valiente es este hombre. No está dispuesto a callar. No está dispuesto a callar. O sea, un ministro desde Televisión Española aceptando el delito, es decir, que se han filtrado mails de un señor, de una persona privada que no tenía nada que ver con esta mierda, más allá de cometer el pecado de ser el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmando sin ruborizarse, de hecho indignado, que cómo se va a imputar a un fiscal simplemente filtrar el mail de un señor que está imputado por fraude a Hacienda. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no vamos a poder filtrar las cosas que a nosotros nos salga de los auténticos cojones simplemente porque lo necesitamos para nuestra puta narrativa partidista? ¿Cómo no vamos a filtrar tus putos mails a los medios de comunicación si estás siendo investigado por Hacienda, chaval? Y te lo dice convencido y encima te dice, ojo, y no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Y aquí no pasa nada y nadie le corta y nadie dimite y todo el mundo mira las musarañas y Silvia Inchaurrondo de nuevo te sonreirá mañana como si nada hubiese pasado. Es más, el PSOE presentará una querella contra la oposición por llamarles corruptos. How dare you? Y ya está, y a otra cosa mariposa. Han dicho muy claro durante esta semana, daba igual lo que pasase con la querella porque el daño estaba hecho. No puede ser, porque además en España la carga de la prueba no funciona así. Quien acusa debe aportar pruebas. No puede ser que se exija a los acusados precisamente que tengamos que defendernos. No puede ser. No todo vale en política. Y por eso, desde el Partido Socialista, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias, porque no se puede hablar de temas tan serios. La corrupción es un problema muy grave, el Partido Socialista lucha contra ella cada día y por eso seguiremos defendiendo nuestro buen nombre. ¿Cómo alguien puede osar en llamar corruptos a este putísimo pozo de mierda infecta? Es increíble, no sé cómo han podido aguantarlo hasta ahora, de verdad. ¿Cómo puede alguien haber, a partir de las noticias de los últimos meses, siquiera haber especulado con que el PSOE es un putísimo nido de corrupción y con Pedro Sánchez esto se habría multiplicado por 20? Que no, que es imposible.
del todo imposible, no me lo creo. Por cierto, el novio de Ayuso habría iniciado una batalla legal contra Pedro Sánchez y Bolaños por llamarle delincuente y les ha reclamado 150.000 euros. Un juicio que probablemente ganará porque me parece que su abogada es tremenda crack, pero que al final vais a acabar pagando vosotros. Porque parece ser por lo visto que explorar un acuerdo de conformidad ofreciendo el reconocimiento de un delito no es ser un delincuente confeso, por mucho que quiera Pedro Sánchez o Félix Bolaños, y esto justifique que a este señor se le exponga en pelotas o se le cuelgue por los pulgares de una farola como venía a querer sugerir el señor Óscar Puente. Y para mayor decadencia y pesimismo, mientras sucede todo esto, por ejemplo, tenemos a otro ministro, el señor Pablo Bustinduy, que está utilizando su ministerio para animar al boicot comercial contra los alimentos de Israel, que quiere que estén marcados estos alimentos para que los consumidores puedan identificar los productos que llegan de estos lares. Y no nos ha explicado muy bien si lo que quiere es marcarlos dibujándoles una estrella de David, o si a lo mejor quiere poner un sello de Juden en estos productos. Tenemos también que la deuda total de las administraciones públicas supera los 2,11 billones de euros. Por cierto, solo con Pedro Sánchez habría habido un aumento de la deuda de 408.000 millones. Todo esto mientras nos crujen a impuestos y con el mayor estímulo monetario y fiscal de la historia democrática. Y mientras tanto tenemos, tomad nota, a manifestantes acosando a turistas en Canarias porque, como todos sabemos, el problema de las islas no tiene nada que ver con la inmigración ilegal, sino con el turismo. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Tiene que ser algo así, ¿no? Y con esto solo tengo que decir que España es el cascarón de una civilización en ruinas, que nos dará hasta que aguante la infraestructura legal y física que nos regaló una generación mucho más capaz de la que tenemos ahora mismo. Y mi consejo, de nuevo, al que pueda permitírselo, es que salga de ahí echando hostias. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.